Listo, parece que ya todo está listo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el que estén mirando este video, este contenido. Estoy estrenando un nuevo formato. Con esto pretendo hablar de las noticias de las últimas horas, difundir un poco los acontecimientos nacionales e internacionales que ocurren en el diario vivir. Tengo un listado más o menos en este momento de unas 20-25 noticias con las que eh, agregué desde simplemente su mención a un par de comentarios sobre lo que ocurre eh, al respecto de estos acontecimientos. En este momento son las 1:42 p.m. del 10 de septiembre del 2024 y estos serían los titulares que profundizaríamos hoy. En primer lugar, las mujeres en Afganistán tienen prohibido hablar en público. Hay una polémica en la W Radio, o polémica entrevista, quiero decir, en la W Radio, con Armando Benedetti. Más revelaciones de los interrogatorios de Olmedo López. Edmundo González llega a España. Pronunciamientos de Luz Adriana Camargo sobre el software Pegasus. Escandalosas cifras de asesinatos de líderes ambientales. Informes sobre competitividad en Europa. Las empresas de Google también entran en juicios de nuevo en Estados Unidos por políticas antimonopolio. Debate en relación al uso del voto electrónico en las elecciones. Gobierno nacional cede al gobierno de Antioquia la construcción del túnel del Toño. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firma una directiva para la libertad de prensa. El gobierno además estaría buscando más dinero para la reforma tributaria. Reforma radical al sistema de justicia de México. Declaraciones del director de la UNP sobre la polémica por la entrega de vehículos a miembros o excombatientes del grupo FARC. Se intensifica el conflicto ruso-Ucrania. Inicia un juicio en Estados Unidos contra 3 policías acusados de uso excesivo de la fuerza. Consejo Nacional Electoral es competente para investigar sobre topos de campaña. Continúa reclutamiento de menores en grupos armados. Protestas al frente de la Universidad Nacional y condena al Estado por muerte del profesor de la Universidad de Antioquia. En Gaza, 620.000 menores se han quedado sin acceso a educación. 2 hombres detenidos por el asesinato de un menor de edad fueron liberados por vencimiento de términos en Cundinamarca. Declaraciones del secretario general de la ONU sobre la deuda internacional como mecanismo de financiamiento y declaración del presidente Xi Jinping sobre sus relaciones con África. Concejal de Bogotá se pronuncia al respecto del uso de cámaras de fotomultas. Por otro lado, también SpaceX lanza su primera tripulación para la primera caminata espacial privada. Y por último, pero no menos importante, una ley Ángel contra el maltrato animal que se estaría debatiendo en el Congreso durante los siguientes días. Bueno, debí realizar un corte porque tengo que usar algo más liviano porque hace mucho calor en este momento. Bueno, continuando con la información, en primer lugar tenemos este acontecimiento en torno a Afganistán. Las mujeres en Afganistán de ahora en adelante tienen prohibido hablar en público. En Afganistán, 3 años después de la salida del ejército de Estados Unidos, el grupo terrorista y radical religioso islámico que se encuentra al mando acaba de aprobar una nueva serie de leyes que de ahora en adelante prohíben la voz de la mujer en público. Estas leyes limitan la libertad de las mujeres. Ahora no simplemente deben cubrir su rostro, su cara y cuerpo, sino que ahora también se prohíbe su voz en público, no pueden ser escuchadas en público. Dice esta ley, si una mujer está necesitada de dejar su casa, está obligada a cubrir su cuerpo, cara y voz. Recomiendo al respecto de esto, como para informarse un poco, las recomiendas que se han realizado últimamente por parte de la BBC, por periodistas de la BBC a algunas mujeres que nos dejan al presidente esta frase que estoy compartiendo como una imagen que dice somos como cuerpo, perdón, nosotros somos como cuerpos muertos moviéndonos alrededor. Continúo.
Polémica entrevista en la W Radio con Armando Benedetti en relación a los audios publicados por Revista Semana sobre los 15.000 millones que entraron de modo irregular a la campaña electoral del Gustavo Petro. Eh, Benedetti admite que los audios no tendrían por propósito ser publicados a la ciudadanía, son declaraciones, dice, más no denuncias. Es decir, nunca pretendió denunciar la entrada de 15.000 millones irregulares del narcotráfico, sino presionar al gobierno por cargos públicos, entre los que estaría un ministerio. Por otro lado, Laura Sanabria evade responder a estas preguntas en relación a 15.000 millones de dinero que ingresó por medio de bandas criminales, que ingresó de las fuentes del narcotráfico. Cuando se le preguntó desde el Consejo Nacional Electoral, en su lugar prefirió omitir comentarios al respecto, limitándose únicamente a hablar de los malos tratos que llevaba o lleva con Armando Benedetti. Surreal la política e impunidad en el país, se repite eh, las confesiones de delitos que no terminan en ningún hecho. Esto inició con el hijo del presidente y ahora continúa con estos dos personajes. Más revelaciones de los interrogatorios de Olmedo López. Se revelan partes de las investigaciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien se encuentra en interrogatorio por irregularidades en la contratación de carrotanques para proveer de agua potable a la población de La Guajira. Este exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que simplemente estaba siguiendo órdenes del director del departamento directivo de la presidencia, Ramón González, que también fue hace años director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y hace años, más años aún en el pasado, fue un miembro del M-19. Estas nuevas revelaciones de Olmedo López hablan un poco sobre sus inicios en el M-19 también, su recorrido político a lo largo de 30 años, que lo llevaron por algún tiempo al Partido Verde y terminaron en la serie de lamentables hechos que han estallado como un escándalo de corrupción. Por otro lado, Edmundo González llega a España. La salida de Edmundo González de Venezuela solo favorecería al gobierno de Maduro. Edmundo, no estoy cambiando, no estoy haciendo esto bien. Tengo que cambiar las imágenes. La situación de Benedetti. Este sería el exdirector de la Unidad Nacional de Riesgo y y Edmundo González. Entonces, la salida de Edmundo González solo favorecería al gobierno de Maduro. Edmundo González llega a España dejando a María Corina Machado sola en Venezuela. Continúa entonces una tradición de inestabilidad y se repite el, 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 el lamentable suceso que igual llevó al exilio a Leopoldo López y a Guaidó. En mi opinión personal, diría que la causa estaría en la falta de reconocimiento internacional frente a su victoria, pues realmente los medios, los organismos internacionales no realizaron una correcta auditoría y nunca un solo organismo llegó a la contabilidad del 100% de las actas. Siempre se dio una división, siempre hubo un grupo, gobierno y oposición, que tuvo un porcentaje de las actas y se le ocultaba al otro. Por otro lado, pronunciamientos de Luz Adriana Camargo sobre el software Pegasus. La fiscal Luz Adriana Camargo se pronuncia sobre investigaciones sobre el uso del software Pegasus. De acuerdo a la fiscal, en los mecanismos de alerta de auditoría no se ha detectado o evidenciado al respecto infiltraciones o interceptaciones o contratos que se hayan realizado de manera irregular con esta empresa. La contratación del software Pegasus con la empresa israelí solamente se ha logrado descubrir por medio de investigaciones financieras suizas.
Se desconoce la lista de personas por el momento que habrían sido investigados o intersectados con el software. Podrían haber sido miembros del gobierno, miembros de la oposición, civiles, periodistas, podrían haber sido afectados, y al mismo tiempo se desconoce aún la evidencia de la compra del mismo. Por otro lado, escandalosas cifras de asesinato de líderes ambientales, escandalosas cifras de asesinato de líderes ambientales. Según la Global Witness, Colombia vuelve al top 3 de los países con mayores asesinatos de líderes ambientales, después de Brasil y seguido por Filipinas. Actualmente, entre el 2012 y 2021, este organismo ha descubierto que en Colombia se han asesinado 322 líderes ambientales, y tan solo en el 2023, perdón, se asesinaron 79 personas, como causa o como consecuencia a la defensa del medio ambiente. ¿Por qué tengo audífonos? La empresa Google entraría, no tengo organizadas las imágenes, la empresa Google entra a juicios en Estados Unidos por políticas antimonopolio en publicidad, nuevos juicios a Google por abuso de monopolio. En este momento Google se enfrentaría a un segundo juicio antimonopolio en menos de un año por abusar de su posesión dominante en el mercado. En primer lugar, se le había condenado o se le había investigado por, según el Departamento de Justicia, absorber rivales y favorecer su búsqueda, su búsqueda en línea por medio de su motor de búsqueda. Y ahora se estaría investigando al respecto de puntos clave en relación a la publicidad, debido a que estaría aumentando sus ingresos por medio del control de precios en publicidad, debido a que debido a que Google en este momento cuenta con el monopolio por medio de su, 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 su filial, no sé cómo llamarla, Google AdSense. Por otro lado, debaten el uso del voto electrónico en... Ah, no, yo soy el que se saltó cosas. Informe de la Comisión Europea presentado por el exministro italiano y expresidente del Banco Central, Mario Draghi, alerta al respecto de la competitividad en Europa frente a Estados Unidos y China. Se pretendería impulsar el crecimiento económico, preservar la competitividad, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización, y todo esto por medio de una inversión de 800.000 millones de euros anuales en políticas industriales que estarían coordinados entre los 27 países de la Unión. Se pretende adoptar una estrategia global europea, en el que se aumenten las inversiones un 5% del PIB de la Unión, que sería la cantidad más alta desde la posguerra. Eh, Debates en relación al uso del voto electrónico en elecciones. En entrevistas de Revista Semana, el representante Hernán Cadavid alertó por supuestas intenciones del pacto histórico, en donde estarían buscando una reforma al sistema electoral, implementando el voto electrónico. Según el representante, el voto electrónico no funciona, es una vía para destruir la institucionalidad, y el caso de ejemplo, según él, es el venezolano. Personalmente encuentro lamentable sus declaraciones. Somos un país con bastantes dificultades de transporte y movilidad, y nadie debería tener que movilizarse 3 o 4 horas para votar. Por otro lado, Estados Unidos lleva implementando desde 1995 el voto electrónico, y Bélgica, que es el primer país que lo implementó desde el 89. Llevamos 25 años, casi 30 años de diferencia, de atraso. En esta gráfica podemos ver, de hecho, la implementación, el estudio o implementación parcial, y la prohibición o no implementación.
Estos estarían en verde, como entre los que podríamos encontrar países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, India, Bélgica, Estonia, países que han implementado parcialmente eh, el voto electrónico como México, Canadá, Rusia, Australia, y así toda esta información está en el mapa. El voto, por otro lado, el voto electrónico, por otro lado, es normal y necesario, teniendo en cuenta el avance tecnológico de las herramientas virtuales. Es una implementación necesaria, pero con garantías, por supuesto. Y el usar de ejemplo a Venezuela es lamentable, porque no tiene lugar realmente a la situación que ha ocurrido, porque Maduro, la toma de poder de Maduro no tiene relación a los votos electrónicos, sino en la alteración de los resultados de las actas. Las actas como tal en realidad ni siquiera pudieron ser alteradas, sino el resultado final que publicaron en la página, que muy fácilmente uno puede ver que está trucado, porque la diferencia eh, entre el porcentaje y el número de votos conseguidos es de cero. Es decir, en caso de que no hubiera sido un voto dictado, la diferencia pudo haber sido unos 1000, 2100 y tantos votos, 10.000, yo no sé, 2200, etcétera, pero una diferencia de cero implica que eh, en este caso Maduro hubiera ganado con exactamente un porcentaje con un único número decimal, lo cual es realmente bastante extraño en elecciones. No hay eh, resultados exactos. Por otro lado, el gobierno nacional, el gobierno nacional cede al gobierno de Antioquia la construcción del túnel del Toyo. Según declaraciones del gobierno de Antioquia, se favorecería al actual contratista que es el único que cuenta con licencias ambientales. Y por otro lado, se pronunció el expresidente Álvaro Uribe recomendando la contratación o el empleo de contratistas privados. En fin, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firma una directiva para la libertad de prensa. Después de las declaraciones en donde el presidente llamó muñecas de la mafia a las mujeres periodistas del país, ahora el presidente en la Casa de Nariño acaba de firmar una directiva sobre la libertad de prensa. Esta directiva, paradójicamente, busca evitar la estigmatización de periodistas. Llamó mi atención que durante la conferencia de prensa el presidente citara a Jürgen Habermas. Habermas, para quien no sabe, es un miembro de la Escuela de Frankfurt, el cual pues Petro menciona una situación en Nueva York en donde se le pregunta por su opinión en respecto a la violencia. Y según Habermas, la violencia es la ruptura de la comunicación social. Entonces, a lo que el presidente Gustavo Petro agrega, en Colombia entonces no ha existido una verdadera comunicación social. Señor presidente, en primer lugar, las relaciones de poder son intrínsecas al discurso y que no es posible una comunicación libre de dominación. Hablar de la comunicación en Colombia, por otro lado, es una abstracción. Las, las interpretaciones de Habermas podrían ser convenientes para ciertos tipos de discurso, pero realmente no reflejan la realidad colombiana al contexto actual del 2024, sino el contexto internacional de hace 70 años, 60, 70 años. Los discursos de filosofía, tecnología, la liberación de Habermas ya tienen más de 50 años, en donde, es decir, esto corresponde a una época pre-internet. Gobierno estaría buscando gobierno buscando más dinero para también la reforma tributaria. De acuerdo a mi interpretación de todo lo que está ocurriendo, en este momento se estarían debatiendo en el Congreso eh, la, la ley de financiamiento. Esta, con esto se pretende aumentar el recaudo nacional, eh, debido a que faltan, si mal no recuerdo, unos 12.000 millones de pesos. Eh, Esto se terminaría consiguiendo por medio de un IVA a las plataformas de apuestas digitales y a las plataformas de hotelería como Booking y Airbnb, por medio de un IVA
del 19% a vehículos. También, por otro lado, se intensifica el conflicto ruso-ucraniano después de que el gobierno de Zelensky bombardeara Moscú con drones. Se habrían suspendido los vuelos cercanos a Moscú. Kiev anteriormente ha sido bombardeada y todo este conflicto actualmente está dejando aproximadamente unos 400.000 muertos, cifras que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. 400.000 muertos. En realidad todavía no parecen haber unas señales de disminución en los combates, al contrario se estarían intensificando después de la toma de Ucrania de territorio ucraniano. Eh, También si comparamos y si revisamos cifras a nivel nacional, probablemente aproximadamente unos 200 colombianos mercenarios han muerto en Ucrania. Es más que en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Comparto una tabla que tomé de Wikipedia, me parece prudente. Pueden ir a la página directamente y consultar cada una de las fuentes. Okay. Inicia un juicio contra 3 policías acusados de uso excesivo de la fuerza en Estados Unidos. Después de la selección de la selección del jurado, inició en Tennessee el juicio a nivel federal contra Justin Smith, Darius Bain y Demetrius Halley. Los 3 ex policías de Memphis son acusados de privación de derechos civiles, en donde se habría abusado de su autoridad y habrían aplicado un uso excesivo de la fuerza por una infracción de tránsito. Continúa el... lo dejé sin una imagen. En realidad parece que... No, este es. Continúa el reclutamiento de menores en grupos armados. Un menor de 13 años habría sido reclutado por la Segunda Guerra desde hace 2 años en Caquetá. Su familia, el que comparto aquí en una imagen, es su hermano. Son humildes campesinos, relatan que fue sacado a la fuerza y desde entonces nadie sabe absolutamente nada de su paradero. Actualmente este joven tendría 15 años. Protestas del Frente de la Universidad Nacional y condena al Estado por muerte de profesor de la UDA. Desde horas de la mañana de este lunes 9 de mayo, es decir, el día de ayer, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó algunas manifestaciones en diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, con el punto más crítico sobre la calle 26, cercanías de la Universidad Nacional, lamentablemente grupos armados al parecer todavía siguen empleando las universidades, la cercanía de las universidades y la población estudiantil en Colombia como medio para la difusión de su agenda política. Pero esta ha sido una unión de 2 noticias en uno. También por otro lado, algo positivo, medianamente positivo. Resulta que el 30 de abril de 1989, el profesor de la Universidad de Antioquia, Rafael Caldas Zárate, fue asesinado dentro de las instalaciones de la universidad. Su familia, su esposa, habría iniciado una demanda en el año 2000. ¿Qué hubiera ocurrido entonces entre las declaraciones de la época? La universidad se excusó, abro comillas. Existió culpa de la víctima porque propició el hurto de su computador personal, porque no tuvo la precaución de cerrar la oficina, no tuvo precaución de cerrar la puerta de su oficina, cierro comillas. Las universidades deben ser responsables por acción y omisión de brindar seguridad a los estudiantes. En Gaza, otra imagen que me he confundido, ¿te parece? No. En Gaza más de 660.000 menores se han quedado sin acceso a educación
En la Franja de Gaza, más de 620.000 menores se han quedado sin acceso a educación, según advirtió las Naciones Unidas. Las escuelas del enclave palestino estarían en ruinas o se han convertido en refugios para las familias desplazadas en medio de la guerra con Israel. Ya estamos a menos de un mes de cumplir el primer año del conflicto. Han muerto un sinnúmero aún indeterminado de menores de edad. Eh, la imagen que estoy compartiendo es de unas víctimas del conflicto. Eh, esto dice así: este lunes Moaz y Mayar no van a poder tomar sus cuadernos y libros escolares. Hace 3 días el ejército israelí atacó el edificio donde vivía el resto de su familia. Su madre y dos de sus hermanos, dice el padre, su madre y dos de sus hermanos no sobrevivieron y su padre ahora les está acompañando al hospital. Dicen, tenía que volver a la escuela, pero por desgracia está en cuidados intensivos. El sueño de Moaz era ser médico cirujano y el de Mayar, dentista. La ocupación israelí pretende y quiere destruir el sistema educativo, dice el padre de, de estos niños, víctimas de la guerra. Dos hombres detenidos por el asesinato de una menor de edad fueron liberados por vencimiento de términos. Los dos hombres detenidos por el asesinato de un joven de 16 años en Ingavitiva el pasado 30 de abril habrían sido liberados por vencimiento de términos. Denuncia a su madre que se habría aplazado por razones injustificadas la realización de, de, de la cuestión jurídica y dice dice al respecto de esta situación que la justicia en este país, que en la justicia en este país pesa más el vencimiento de términos que el homicidio de un niño menor de edad. Declaraciones del presidente de la ONU sobre la deuda externa de países del tercer mundo y el presidente Xi Jinping sobre sus relaciones con África. Estos son dos noticias en uno. El discurso del secretario general de la ONU cuestiona el rol de organismos internacionales por las consecuencias en pobreza en países en desarrollo. Dice que abro comillas, mientras tanto, muchos países africanos están sumidos en la deuda y luchan por intervenir en el desarrollo sostenible. Muchos no tienen acceso a un alivio efectivo de la deuda, disfrutan de recursos escasos y de una financiación concesional claramente insuficiente para responder a las necesidades básicas de su población y protegerla de los estragos de una crisis climática que no hicieron nada por crear. En la misma cumbre, el presidente Xi Jinping propuso mejorar sus relaciones entre China y África. Dice, abro comillas, que implementará la asociación de la Iniciativa de Seguridad Global y construirá una zona de demostración para la cooperación bajo la iniciativa con África. Daremos a África 1.000 millones de yuanes para subvenciones en asistencia militar. Proporcionaremos capacidad para 6.000 militares y 1.000 policías y agentes de la ley en África e invitaremos a 500 jóvenes oficiales militares africanos a visitar China. Concejal de Bogotá se pronuncia al respecto de las cámaras fotomultas. Esto es... Ok, estamos bien. Concejal de Bogotá se pronuncia al respecto a cámaras fotomultas. Cámaras fotomultas, dice, no salvan vidas, dice en la W Radio el concejal Amin de Bogotá. Son lamentables las declaraciones del concejal. Las cámaras fotomultas no tienen por función directa salvar vidas, sino sancionar el incumplimiento de las normas de tránsito. Que se puedan salvar vidas por una reducción en los accidentes de tránsito es un efecto indirecto de la implementación de sanciones al respecto de una conducta que se debe corregir por ley. Y por otro lado, existen cientos y decenas de investigaciones sobre la reducción en tasas de mortalidad, por ejemplo en Estados Unidos, después de la implementación y aumento de sanciones a conductores. Completamente entonces retrógradas las propuestas que
están ocurriendo en este momento. En Bogotá solo existen 129 cámaras, cuando deberían ser al menos unas 2.000 o unas 3.000, o su cantidad debería ser al menos unas 200 o 300 veces más. El concejal estaría, por otro lado, también buscando que se aumente la velocidad en las vías de Bogotá. SpaceX lanza su primera tripulación para la primera caminata en el espacio. No, me faltó la imagen de estos. Bueno, en fin, ustedes sabrán, Elon Musk, SpaceX, este grupo, esta empresa, lanza su primera tripulación para la primera caminata espacial privada. Polaris Dawn es una misión espacial humana privada operada por SpaceX, nombre del CEO de Inspiration4, Jared Isaacman. Y es la primera de las 3 misiones planificadas en el programa Polaris. Durante la misión, el decimocuarto vuelo orbital de una nave espacial Crew Dragon impulse a Isaac y su tripulación de 3 personas. Serán impulsados a una órbita altamente elíptica que los llevará hasta 1.400 kilómetros, es decir, 870 millas de la Tierra, lo más lejos que alguien ha estado desde el programa Apolo de la NASA, para que pasen por partes del cinturón de radiación de Van Allen para estudiar los efectos de la radiación espacial y los vuelos espaciales en la salud del cuerpo. Y por último, en su misión, se pretende que Isaacman y Kilis intenten la primera caminata espacial comercial. Esto también estaría ocurriendo el día de hoy. De hecho, poco antes de empezar a grabar este video, vi parte del lanzamiento. Entonces, eso es un paso histórico para los empresarios privados. Y ya por último, pero no menos importante, se estaría otro error en las imágenes. Se estaría proponiendo en el Congreso la ley Ángel, es una ley contra el maltrato animal. La senadora Andrea Padilla busca endurecer las sanciones a quienes maltratan animales, además de que busca eliminar los beneficios penales a quienes hayan cometido abusos sexuales con animales. Hay una alarmante, escandalosa cifra que resulta que desde el 2017 a actualmente el 2024 se han denunciado unas 14.000 hechos de maltrato a animales, de los cuales solamente se han condenado unas 200. Es decir, que en Colombia en los últimos 6, 7 años, más del 98% de la impunidad, ha existido más del 98% de impunidad en la denuncia de violencia contra animales. Impresionante. Y por último, también, o anterior a esta, quisiera hacer una mención a la alarmante y escandalosa y la alerta que, que son las cifras del gobierno actualmente en el país. Resulta que el Ministerio de Igualdad lleva una ejecución del 0%, el Ministerio de Vivienda lleva un 4%, el Ministerio de Comercio un 5%, el Ministerio de Interior 7%, el Ministerio de Ambiente 8%, y entre estas 5 ministerios no han sumado ni siquiera un 30% de ejecución. Y aún así, con el dinero aún del año pasado, se pretende y se busca aumentar el recaudo. Y bueno, creo que eso es todo. Fue un poco desordenado, más desordenado de lo que esperaba grabar esto. Tengo muchos errores al momento de coordinar toda la información que presento, pero también esto se debe a que pretendo realizar la menor cantidad de edición para facilitar la creación de este contenido, y dejar la mayor parte de la calidad en el contenido, en la información y en la cantidad y calidad de las noticias que estoy presentando. No planeo una despedida en particular, así que simplemente anuncio y menciono que todos esos días
por un tiempo indeterminado. Estaré subiendo videos similares a este, mejorando cada día más la calidad de los mismos. Entonces invito a todos a suscribirse, a darle like al video y eso es todo. Muchas gracias.